Bien, sean todos bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, bienvenitis, bienvenotos, todo lo que ustedes quieran a un nuevo capítulo de Extintos, el podcast que no sabías que necesitabas y que ahora necesitas todos los días de tu vida cuando lo escuchas. Estoy aquí, tengo el placer de estar acompañada por dos ilustres amigues, que es don Hugo Herrera. ¿Cómo le va, don Hugo? ¿Cómo está, Ale? Y Claudio Guerrero. ¿Cómo estás, Alejandra? Alejandra González, quien les habla, aquí en un espacio de absoluta cordialidad y amistad para conversar en este podcast nuevamente de palabras, ¿sí? Palabras que van, palabras que vienen, y que para este capítulo nos ha reunido una palabra que ha estado presente en el discurso público en las últimas semanas, últimos meses, último mes, si podríamos decir, en función de cómo ha asumido este gobierno. Y la palabra que nos reúne es la palabra quiebra, ¿sí? Entonces, partir, don Hugo, ¿qué le pasa a usted o qué le pasó cuando escuchó esta palabra quiebra que apareció con tanta fuerza en el discurso de lo público? Sí, antes, Ale, me gustaría también hacer una reflexión sobre las palabras que escogemos en este podcast para conversar sobre ellas, ¿no? Inevitablemente tienen una relación con la contingencia, son palabras que se posicionan en la lengua pública, ¿no? Pero estamos grabando este programa y va a circular con posterioridad a la circulación más inmediata de esa palabra, ¿no? ¿Y qué me gustaría rescatar de eso? Que programas como esto, ensayos como esto, también tienen que ser una especie de laboratorio sobre los actos fallidos de las derechas radicales, ¿no? Es decir, elegir palabras no solamente por su efecto en la contingencia, en la coyuntura, inmediato, sino que también por esa falla que revelan en aquellos discursos. Inevitablemente esta palabra quiebra es una de las primeras grandes fallas comunicacionales del gobierno de Kast, ¿no? Entonces, pienso este podcast también, ¿no? Como un laboratorio que piensa las derechas radicales y deja ese registro, ¿no? Ahora, con respecto a la palabra misma, ¿qué me llamó la atención? No hace volver rápidamente sobre una relación que nos interesa muchísimo, que es la relación entre lenguaje y capitalismo, ¿no? Y lo que importa de esa relación entre lenguaje y capitalismo es cómo ciertas palabras que provienen de otro ámbito se instalan en la lengua pública y a su vez instalan ciertas lógicas para ver el mundo y que marcan las subjetividades, ¿no? En el caso de la palabra quiebra, lo que instaló fue una economización de la lengua pública, pero también de la retórica de la política, ¿no? Entonces eso es interesante, rescatando una de las frases que circuló en ese contexto más inmediato: un país no es una empresa, ¿no? Alejandra González Celis diría ¿qué es un país?, ¿no? Un tremendo poema que leyó hace poco en un encuentro para apoyar a la librería Crisis, ¿no? Pero eso diría en primer lugar. Y para que no se vaya a la quiebra. La relación entre lenguaje y capitalismo, la economización de la lengua pública, de la retórica de la política, de las subjetividades, ver este acto fallido comunicacional y reflexionar sobre él. Querido Claudio, diga usted. Bueno, evidentemente hay ahí un punto, tiene que ver, ¿cierto?, con la economía, ¿no? Que efectivamente es un tema muy sensible para nuestra sociedad, que se mide por índices, se mide por números, se mide por tasas, ¿no? Y evidentemente esa palabra tocó una fibra muy fuerte en el conjunto de los actores que formamos parte de este país, ¿cierto? Y que tiene que ver con la idea de un Estado fallido también, ¿no? No solamente una palabra fallida, sino que también un Estado fallido, aparentemente, según la lógica discursiva de la derecha, que nos gobierna hoy en día, ¿cierto?, respecto a una situación de quiebra, ¿no? A una suerte como de cese de pago, ¿no?, de cesación de pagos, de inestabilidad, de falta de compromisos, ¿no?, respecto al uso de los recursos, ¿no? Al uso de los recursos. Y evidentemente es una palabra emblemática, espectacular, ¿no? ¿Cierto? Que fue utilizada o mal utilizada, ¿no? Y que generó una resonancia enorme en las primeras semanas de gobierno durante el mes de marzo, ¿no? Y que a mí me recuerda, ¿no?, básicamente a una situación que tiene que ver también con cómo la gente está viviendo el momento actual,
que es la idea de un bolsillo quebrado, ¿no? O sea, la gente está pasando algunas penurias bastante fuertes, ¿no? Y, por ejemplo, otra vez escuchaba en la radio, ¿puedo decir la radio, no? Sí, una radio amiga. Una radio amiga, una radio fervorosa, como la radio Bio Bio, donde hablaban de las tasas de desempleo que actualmente rigen en nuestro país y que remitían al tiempo del PEN y el POG, ¿no? Que eran similares a los tiempos del PEN y el POG en dictadura, ¿no? Entonces, es una imagen bastante fuerte, ¿no? Una imagen que remite a una crisis económica, que remite a una sensación de depresión, ¿no? A una sensación de inestabilidad y sobre todo de falta de futuro, ¿no? Entonces, claro, tiene que ver con instalar ciertas políticas que también tienen que ver con el miedo, ¿cierto? Con la inestabilidad, justamente para arrojarse sobre eso y proponer toda una serie de políticas, ¿no? Que vengan a paliar esa como falta o gravedad, ¿no? Que está instalada, ¿no? Sí, yo quisiera referirme a los efectos de la palabra quiebra en términos como de la subjetividad de la gente. Porque la idea de quiebra, como bien decías tú, es una palabra que proviene del discurso económico, pero que ha sido completamente asumida para el sentido común en términos de una práctica que implica el haber caído bajo, ¿no? Y por lo tanto estar en el hoyo más profundo. De hecho, creo que una de las grandes propagandas como notorias en este país es de eso que se llama defensa deudores, que seguramente lo pueden haber visto ustedes en la carretera, de este grupo de abogados que se dedica a defender a la gente que está en quiebra. Entonces, es la idea entonces de que ya no tienes nada y por lo tanto necesitas una defensa que te saque de ese hoyo en el cual tú te encuentras. Entonces, esta idea de quiebra, más allá del acto fallido, ¿no? Y que por lo tanto aparece en el discurso y luego tiene que venir un arrepentimiento porque efectivamente no estábamos en quiebra, era muy complicado lo que se había dicho porque no era así, tenía una serie de implicancias en términos hacia afuera, ¿no? En términos del mercado también, nuevamente económicamente, pero eso tiene un efecto que una vez que se retira y se dice, no estábamos tan en quiebra, no es tan así la cosa, pero por otro lado hay una serie de discursos que siguen fomentando aquello, ¿no? En términos de que este Estado no tiene plata, de que por eso estamos tomando las decisiones que se están tomando, que por eso se está subiendo la bencina como se está subiendo la bencina, porque ya no podemos seguir sosteniendo esa forma, digamos, de aplacar las crisis económicas por fuera de nuestra economiquita. y ese efecto en la gente tiene un efecto que es nuevamente como depresivo, ¿no? Entonces es necesario ajustarse el cinturón, es necesario tomar una serie de decisiones de tipo doméstico, permanente y que justifica un montón de cosas. La idea de justificación y cómo se juega entonces con esa excusa es lo que a mí me preocupa y porque eso entonces legitima una serie de otras prácticas que más allá de que discursivamente se retire la palabra, queda el sentido de esa palabra instalada. Y entonces creo que este gobierno ha jugado mucho con eso, ¿no? Como dice una cosa, luego se puede arrepentir, luego puede decir que no es verdad, ¿no? Y da lo mismo la disputa por aquello, porque lo que queda es la práctica, ¿sí? Y la práctica es una práctica sistemática de retiro de cosas, de retiro de derechos, de retiro de ciertos sentidos comunes que se ponen en condición y que por lo tanto se desarman. Y entonces todo queda muy volátil, ¿no? Pienso un poco también lo que pasó ahora hace muy poco, de que entonces la gratuidad no iba a ser para gente mayor de 30 años y luego al día siguiente dicen, no, sí, ahora sí va a ser para gente mayor de 30 años. Entonces parece que las cosas pueden pasar y no pasar muy rápidamente y entonces esta idea de la condición es muy inestable y hace que todos estemos en una sensación de inestabilidad que produce otras quiebras en términos de las experiencias, las posibilidades de poder pensar comúnmente. Sí, sobre eso me gustaría decir un par de cosas que pensaba ahora mientras lo escuchaba, ¿no? Es una palabra con mucha potencialidad porque va desde un lenguaje técnico hasta un lenguaje afectivo, ¿no? Y yo creo que lo que ustedes están desarrollando en los últimos minutos nos hacen ver
una de las operaciones centrales que tienen estas palabras que se instalan en el discurso público, ¿no? Que es la operación de crear equivalencias, ¿no? Claudio traía a colación esa imagen con respecto a estas prácticas de los 80, ¿no? Eso es lo que hacen estas palabras que se instalan ahí con un uso estratégico, crean equivalencias, y esas equivalencias entonces van posicionando cierto sentido, como lo desarrollaba Ale. Y en el caso de la palabra quiebra, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención era la moralidad del lenguaje que estaba detrás. Sí, claro. ¿No? Porque una de las defensas que se hizo desde el gobierno, este juego entre la transparencia y el ocultamiento, ¿no? Dijeron, a lo mejor no es la palabra más idónea para dar cuenta de la realidad, pero debemos ser transparentes. Porque así todos nos van a entender. Así todos nos van a entender. Entonces, una palabra que instala una moralidad. ¿Y qué es lo que me parece clave de esa moralidad? Lo que me parece clave es que esa moralidad crea un ambiente de sospecha. Por lo tanto, el ejercicio político hoy en día, una de sus zonas más relevantes, creo yo, pasa por cómo se administra esa sospecha, ¿no? Y eso es que hay que estar atento también, ¿no? Esa administración de la sospecha que genera este discurso que se levanta. Ahora, también, bueno, me quedé pensando también en la idea del acto fallido, ¿no? Que como nos ha enseñado el psicoanálisis siempre revela como algo de fondo, ¿no? Que está ahí latente, ¿cierto? Y también lo que decías tú respecto como este sistema de equivalencia. Yo recurriendo a una de mis fuentes documentales más queridas, ¿no? Que es el diccionario de la lengua española, de la lengua española, ¿cierto? De Zorobabel Rodríguez. El diccionario Sopena, ¿no? Enciclopédico e ilustrado, Sopena. Recurrí a la palabra quiebra, ¿no? Y me encontré con varias excepciones, ¿no? Y una de las excepciones que a mí me generó más resonancia es una que dice pérdida o menoscabo de una cosa, que es más o menos lo que veníamos hablando, ¿cierto? La idea de un menoscabo, ¿no? Que aquí se ha instalado, ¿cierto? Algo que se está como rastrojeando, menoscabando, ¿no? Y que genera una sensación de desolación, ¿no? De inestabilidad. Pero hay otra que dice hendedura de la tierra en los montes o en los valles. Y eso me remite, ¿no? Como resonancia a la idea del concepto de zanja, ¿no? O sea, que la quiebra, en alguna manera, abre una zanja también entre las personas y las cosas, las personas y su realidad, las personas y el mundo cotidiano, ¿no? La zanja es una separación, ¿cierto?, de un territorio con otro y forma parte también de una de las palabras más utilizadas en el último tiempo, ¿cierto?, y que permite establecer un aquí y un allá, ellos, los otros, ¿no? Una definición, una abertura, un hiato, podríamos decirlo, que resulta también muy fuerte de considerar, ¿no? En términos del lenguaje, ¿no? Sí, yo diría que un aquí y un nosotros que se está como haciendo cada vez más evidente. Yo creo que una de las ganancias que tuvo la elección de José Antonio Kast en el último periodo de su campaña es que él fue capaz de decir que formaba parte de un nosotros, ¿sí? Entonces esta idea de que era un sujeto que venía de la clase alta o qué sé yo, él lo disputaba y decía, no, yo soy como ustedes, soy como todos, ¿no? También me pasan cosas, ¿sí? Y también puedo representarles, ¿sí? Y bueno, fue electo con eso. Un hombre de trabajo, ¿no? Un hombre que se esfuerza, que viene a ordenar las cosas. Y en este último mes de ejercicio empieza como a sacar su verdadera cara respecto a eso. Entonces tenemos la cena con sus compañeros de universidad. Tenemos esta justificación al discurso también, diríamos, de la quiebra, que no es quiebra, ¿sí? Pero en términos que dice, bueno, en mi familia también pasamos por crisis, entonces dejamos de estudiar en el extranjero, le pedíamos con mis hermanos fuimos unos colaboradores más, porque no pueden decir trabajadores, sino que le llaman colaboradores, ¿sí? Y donde uno empieza como a mirarlo, ¿no? Y dice, uy, parece que la vida de la que viene este sujeto no es la vida del común de la gente, ¿no? Es una vida distinta, es una vida diferente, ¿sí? Y es una vida que parece que usted, señor, cuando se aprieta el cinturón, no es la misma manera en la cual nos hemos apretado el cinturón el resto, ¿sí? Y por lo tanto empieza como a alejarse, ¿no? Y yo creo que eso es un poco, el otro día escuchaba también una idea que me pareció interesante, que es que la derecha tiene que gobernar con prácticas,
no puede gobernar con discursos, a diferencia de los gobiernos de izquierda que pueden sostenerse por un tiempo por discursos porque los elegimos con discursos. A la derecha la elegimos con prácticas y cuando la derecha empieza a dejar de tener prácticas, entonces se vuelve vacía muy rápidamente. ¿Sí? Y estas prácticas así como inconsistentes, creo que algún nivel de merma están teniendo y algún nivel de quiebra están produciendo ellos también con sus propios votantes. Me gustaría extender un poco esto que ha iniciado Claudio con respecto a los sentidos de la palabra quiebra, ¿no? En este juego de equivalencia les podemos dar otros valores también, ¿no? A esas palabras asociadas. Y precisamente yo había traído para comentar en el programa de hoy este libro de Guadalupe Santa Cruz, que se llama Quebrada, las cordilleras en andas, ¿no? Guadalupe Santa Cruz, una tremenda ensayista, narradora, una obra que debería tener mucho más atención. Y en este libro, Guadalupe Santa Cruz recorre las quebradas del norte de Chile. Es un informe poético sobre las quebradas, ¿no? Y quería leer solamente el fragmento que se llama Las quebradas, ¿no? Para contraponerlo o pensar otras formas también, junto con la idea de zanja y otra asociada a la palabra quiebra. Las quebradas, ¿no? Una quebrada es un lugar donde algo ocurre, corre, fluye o se interrumpe. Es un declive. Siempre sucede en el terreno desnivelado algo que se tambalea, declina, bascula en otro sentido. O bien sucede que se alza, que es preciso escalar, conmover una posición, buscar otro equilibrio, desgajarse hacia nuevas direcciones. Se cruzan cuerpos en las quebradas, ventoleras inversas que descolocan, chiflones y cauces, abismos horizontales, la promesa de otras rutas. Casi todas las quebradas del país producen a su largo encrucijadas. No hay país, sino un paraje en cada hendidura, ¿no? Quiero resaltar esta idea de la promesa hacia otras rutas, ¿no? Que está dentro de la palabra quiebra, quebrada, todo su juego semántico. Y también esta frase final con la que termina, no hay país sino un paraje en cada hendidura, ¿no? Que dialoga, creo, bastante cercanamente con el poema que comentamos tú hace un rato, Ale, de qué es un país. Sí. Yo cuando acordamos hablar de quiebra, no conocía el texto que tú estás mencionando, pero a mí lo que me provocó inmediatamente, se lo dije a Claudio, fue el quebrantahuesos de Nicanor Parra, Jodorowsky y Lin. Y cómo darle vuelta a eso, ¿no? Que fueron estas performances, podríamos decir, que se hicieron en los años 50, donde se tomaba el diario, se lo recortaba y se rehacía un diario y se ponía públicamente. Y me pareció súper bonito, ¿no? Y creo que ahí hay una vuelta que tiene que ver precisamente con el quiebre ideológico que se puede hacer, el quiebre del espejo, podríamos decir en términos lacanianos, volviendo al psicoanálisis. Que es esta idea, había una frase del quebrantahuesos que yo la anoté que decía, alza del pan provoca otra alza del pan, ¿no? Y que a esta altura es un titular que yo creo que hay ahora, ¿no? Alza de la bencina provoca otra alza de la bencina, ¿no? Y yo creo que ni a Parra, ni a Jodorowsky, ni a Lin se le podría haber ocurrido que esto iba a ocurrir años después en el Mercurio, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos esto que está ocurriendo, y este uso de la quiebra y otras palabras que estamos usando, yo creo que tú lo decías muy bien al principio, poder fomentar ese quiebre ideológico, ese quiebre del espejo ideológico que parece tan cerradito y una imagen tan prístina, pero que está con un hongo bien importante en la orilla del espejo, ¿no? Y por lo tanto que nos muestre que en realidad hay un espejo ahí que se nos está mostrando y que podemos abrir a otro espejo o romper ese espejo. Claro. Sí, claro, tiene que ver un poco con estas hendiduras, ¿cierto? Con estas grietas que yo creo que lo que están revelando son espacios quizás no revelados del todo, espacios fragmentarios que necesitan ser revelados, ¿no? Necesitan ser pensados. Y en ese sentido, a mí me recuerda la palabra, me recuerda a un libro de Martín Cerda que se llama justamente La palabra quebrada, ¿no? Un famoso ensayo de este escritor chileno de los años 50. Y él, en un pequeño texto llamado El rumor de la calle, habla sobre la tarea a la que creo que estamos nosotros abocados, ¿no? Que también tiene que ver con esta idea de la quebrada, del rumor, ¿no? De la ventolera, ¿no? Que también emerge en la quebrada.
y que tiene que ver con esto que él llama el rumor, ¿no? Y el rumor, según Martín Cerda, está inscrita en la calle, dice. Recoge sus gestos y ademanes más elementales, investiga en sus lugares más ocultos e inquietantes, registra lo que en ella se dice, murmura o insinúa, ¿no? Lo relaciono con el concepto de quebrantahuesos también, ¿no? A la tarea a la cual se abocaron Lin, Jodorowsky y Parra, de tratar de recoger aquel rumor que estaba en la calle, ¿no? Aquello que se insinuaba o se murmuraba, ¿no? Y de tratar de darle una vuelta, ¿no? Pienso lo mismo que señalabas tú respecto de la benzina, ¿no? De cómo provoca inflación o va a provocar una inflación. Entonces, me parece que estamos en presencia de cómo se está jugando también el lenguaje. Esto es lo que decía Hugo al principio, ¿no? A partir de sus reversos o negativos que de repente también nos proporciona material para pensar las cosas desde su revés, ¿no? Habría que también tomar todo esto, ¿no? y llevarlo a el escenario de los últimos años, porque es muy interesante este cruce entre un discurso que es literario, ensayístico y los medios masivos de comunicación, ¿no? El quebrantahuesos se hacía o tomaba la forma de cuando los medios masivos de comunicación aún circulaban en papel, sí, claro, en la calle, ¿no? ¿Cuál será ya sabemos cuál es el rumor, ¿no? Pero pensar más cómo funciona el rumor de las plataformas, claro, de las redes sociales hoy en día. Y la derecha radical, en las nuevas derechas, como sea que se les llame, han sido paradigmáticas en este uso. Y la han usado muy bien. La han usado muy bien. Claro. Habría que ver, ¿no? A partir, o pensar más, ¿no? A partir de esta idea de rumor que rescataba Claudio de Martín Cerda. Otra forma, otro uso del rumor también allí, ¿no? Porque está muy bien detectado ese uso que ha llevado a triunfos eleccionarios, por ejemplo, o otras cosas. Pero si estamos pensando en la promesa de otra ruta, queda, creo yo, pendiente por otro capítulo también, pensar otras formas de ese rumor. Claro, bueno, perdona. Y ahí volvemos, por ejemplo, a la idea de quiebra, ¿no? Lo efectista de la palabra quiebra, que también nos remite a una idea de contrición, por ejemplo, ¿no? Tan caro, ¿cierto?, a cierto sector de nuestro país que tiene que ver con la Iglesia Católica, con cuidarse el bolsillo, ¿no? Con no gastar, ¿cierto? Todo un aparataje, ¿no? Que tiene que ver también con cuidar las cosas públicas, y creo que eso también tiene que ver con lo que se ha instalado acá en la última semana discursivamente. Bien. Vamos a ir prontamente a seguir quebrándonos la cabeza, pero con nuestro... Y quebrando copas. Y quebrando copas y quebrando todo lo que haya que quebrar. Llamemos al quiebre de otras cosas en nuestra sección Carta de Recomendación con nuestro querido amigo Gonzalo. Bien. Estamos de vuelta ahora en una de las secciones más esperadas por todos los radioescuchas de este podcast, que es nuestra sección Carta de Recomendación, aquí con nuestro amigo Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por tenerme acá nuevamente. Veo que cambiamos locación. Sí. Nosotros estamos aquí en una locación hermosa, una casa bella, una casa que no es La Moneda, ¿sí? Porque está pagada por nuestros propios recursos, pero hay gente que se junta y carretea en lugares que son de todos los chilenos. Y esas personas se juntan a comer con sus compañeros de universidad, que además son todos abogados, y no sé por qué todos los abogados consideran legítimo hacer una cosa así. Algún día le voy a poder preguntar a nuestro amigo maestro Viera que me diga por qué los abogados no consideran ilegítimo hacer ese tipo de cosas. Y se juntaron a comer en un almuerzo, y entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no, Gonzalo? Sí, en un principio teníamos pensado hablar de tratar de poner este concepto de quiebra en los vinos. Yo había traído otra cosa, que era básicamente el quiebre entre la cepa Syrah, que una vez que llegó al primer mundo, al Nuevo Mundo, que básicamente Australia, incluso cambió el nombre. Por un anglicismo se empezó a llamar Syrah. ¿Ya? Y después, bueno, vuelve a cambiar con
Syrah de climas fríos y climas cálidos. Pero eso lo dejaremos para otro capítulo. No te preocupes que la quiebra seguramente cuando hablemos de quiebra tendremos ya la oportunidad de degustar eso, pero hoy día vamos a hablar de los vinos que se ocuparon para esa almuercito que tuvo nuestro actual presidente. Sí. A mí me llegó el menú. Yo lo quiero leer. Adelante. ¿Te parece? Sí. Voy a leer el menú para que sepamos, ¿no?, con qué se tomaron estos vinos, porque esa comida no la tenemos aquí, pues, van a tener que imaginarla, ¿no? Menú: tártaro de tomate, plateada al jugo con puré rústico picante y tomatitos confitados, y una opción vegetariana de lasaña de berenjenas. Y de postre, una pavlova de frutos rojos y 2 vinos. Yo, antes de pasar al vino, quisiera decir que mi papi siempre dijo que el puré rústico era algo que así cocinaba a la gente floja, que no le gustaba sacarle las cáscaras a las papas. Creo que es una buena metáfora de este gobierno. Te doy el paso, Gonzalo. ¿Qué vinos son? Los vinos que aparecían en la carta, que esperemos que sea verdad. Bueno, era un blanco, un Sauvignon Blanc, el que vamos a probar primero. Es de la viña Aresti. Aresti es una viña familiar. Estuve buscando algún dato que no aparece mucho, pero es una viña que produce alrededor de 850.000 cajas al año de vino. Eso es una viña de tamaño medio. No es tan chica, pero tampoco es tan grande. Hay que pensar que, por ejemplo, Conchitoro, solo con el Casillero del Diablo, debe hacer alrededor de unos 70 millones de botellas al año. Entonces esa es como la magnitud de un gigante, que debe ser seguramente la empresa más grande del mundo que hace vino, que es chilena, y el tamaño de esta. Entonces, a pesar de que parezcan muchos los números, es una viña de tamaño medio. Yo también estuve buscando información, y esto es un dato para cuando uno quiere elegir un vino. Un buen vino siempre va a tener la ficha técnica en la página web de la viña, ¿ya? Porque es fácil rastrear las uvas. Cuando ya uno no puede rastrear de dónde viene la uva, es básicamente que echan lo que sobra. O no quizás no con esa palabra, quizás es demasiado dura, pero hay que sospechar. No se puede rastrear, ¿no? Entonces no hay un proceso, no hay un pensamiento de qué querían hacer. Finalmente hacen lo que les salga. Son buenos vinos, porque ahí se pueden ir mejorando a medida que se va haciendo. Hay muchas técnicas para hacer eso, pero siempre un buen vino debería tener una buena ficha técnica asociada en su página web. Uh-huh. Este no la tiene, por lo menos yo no la pude encontrar. Mira, qué coincidencia. Lo que sí dice el Valle, que eso siempre es una buena cosa. ¿Ya? Se puede homologar al puré rústico. Sí, puré rústico con vino sin ficha técnica. Este es un Sauvignon Blanc. No aparecía el año en el menú, pero este es particular del 24, tiene ya casi 2 años. Es del Valle de Leida, un valle que produce muy cercano acá donde estamos, y que produce muy buenos Sauvignon Blanc. ¿Ya? De hecho, lo probamos un par en el capítulo pasado. Sí. Si alguien lo recuerda, debiéramos más o menos ya saber qué esperar. ¿Ya? ¿No es el tarro de conserva? ¿No es el tarro durano? Yo sigo a Gonzalo. La botella ahí, hay que mostrar. Perfecto. Entonces también quiero que ustedes me ayuden. Yo no recuerdo haber tomado estos vinos antes. Entonces también para mí va a ser como una impresión. Seco, un poco como seco, ¿no? Está rico. Lo primero que uno siempre tiene que ver es como el color. Es un amarillo pálido. Sí. Yo no lo encuentro tan brillante, pero puede ser un poco también las luces de las que estamos. ¿Ya? Puede ser eso por los 2 años que lleva en botella. ¿Ya? Paliducho. Paliducho, como el puré. Como el puré rústico. El aroma es bastante potente. Yo no encuentro que tenga tanta fruta. Es un poco más mineral. Si tuviera que decir algo, siento como algún tipo de espárrago verde, que es como lo que más siento, ¿ya? Junto con la mineralidad. Se supone que esto iba con la entrada, ¿no? Claro, con el tártaro de tomate. Con el tártaro.
Eso decía acá. ¿Qué tal el maridaje? Ahí nomás. No, debe andar bien. En el maridaje... Tomate con espárrago le viene. El maridaje generalmente lo que uno trata es de encontrar sabores parecidos. Entonces, algo ácido con algo ácido. Entonces, en este caso debería andar bien. Funcionar. Debería funcionar. Por supuesto, ahí va a estar... habría que haber probado el tártaro de tomate como Pero quedó. no tiene ficha técnica. Pero no tiene ficha técnica. Lo que puede ser un indicio, pero finalmente siempre el mejor vino es el que a uno más le gusta. Independiente de cualquier cosa, independiente de la ficha técnica, independiente de dónde salió, el mejor vino es el que uno más disfruta. Regla de oro de esta sección. Por supuesto. Yo encuentro que un muy buen vino está a un muy buen precio. Yo encontré estos dos en el supermercado, así que no son difíciles de encontrar. Es que este es un gobierno muy austero. Contrición. Un gobierno de supermercado. Si yo tuviera que invitar a muchos amigos a una fiesta y tuviera que pagar yo, sería una buena alternativa. Sería una opción. Nadie va a pasar vergüenza. Está bien. Y esa mineralidad te llama a seguir tomando. Te invita a la otra copa. Ya que Gonzalo lo dijo. Sigamos tomando. Vamos a abrir el otro. El segundo. Bueno, ya lo abrimos hace un ratito a ver si necesitaba respirar. Yo tampoco recuerdo haber tomado este vino en particular. Es un Cabernet Sauvignon. Aquí, por ejemplo, también traté de buscar la ficha técnica, no aparece. Este es un vino que es un poquito más barato que el anterior, en términos de precio. No significa mucho, la verdad. Cuánto vale un vino, si es bueno o es malo la calidad. Pero generalmente si es más barato no va a tener ficha técnica, porque pasa esto. La uva de un lugar, tenerla y hacer todo un proceso de un solo plantel es más caro hacerlo en más cantidades, más barato, ¿ya? Esto lo que dice el vino es que es del Valle del Rapel. El Rapel es un valle muy grande que sirve para asociar dos valles más chicos que ya cada uno tiene su propia identidad, que es Colchagua y el Cachapoal. ¿Ya? Entonces las uvas pueden venir de cualquiera de los dos. Es una zona súper bien para Cabernet Sauvignon. Hace mucho calor, la uva debería andar bien. Así que por ese lado debiera funcionar. Es un valle que uno esperaría encontrar un buen Cabernet Sauvignon. ¿Y para la plateada funciona o no? Estupendo. Sí, un Cabernet Sauvignon también es como irse a la segura para... Ahora, usted que sabe de cocina, la plateada hay que hacerla bien buena. Hay que... Horas. Mucho rato en la olla, ¿no? Horas en el horno. Para que quede blandita. ¿Y Claro. qué acompañaba la plateada? Era, a ver... El puré rústico. Claro, Te lo olvidamos. plateada al jugo, puré rústico picante y tomatitos confitados. ¿Con esa copa que parece que, no, la que está vacía? Tomatitos confitados. Sí, y los vegetarianos, lasaña de berenjena. ¿Y La tu papá berenjena- qué opinaba de la lasaña de berenjena? Mi mamá opinaría, mi pobre Que no mami, era que eso comida, no era eso. comida, seguramente. Claro. Evidentemente. Bueno, vamos a hacer lo mismo, seguir los pasos que la gente dice que hay que seguir. Este dice que es desde el 2023. Todavía tiene un color bastante rubí, bien brillarto. Está rico este. El vino tiene dos taninos principalmente. No me sé el nombre, pero unos son taninos color violeta y otros son taninos color rojo, color teja típico. Los taninos color violeta duran menos, alrededor del año y medio ya se empiezan a desaparecer. Entonces por eso los vinos que son más viejos tienden a tener este color teja. Los vinos jóvenes tienden a tener este color un poquito más azulado. Este todavía se ve bastante azulado, sí que concuerda con el año que no, y también debe haber estado bien guardado, ¿no? Así que eso es como un indicio de que debiera ser un buen vino, o por lo menos estar bien guardado. ¿Qué opina don Hugo? Yo espero las palabras de Gonzalo. No quiero que quede registrado ningún error técnico de apreciación, poco técnico de mi parte. ¿Qué dice Gonzalo? Huele a fruta madura, mora, es muy... Lo mismo pensaba yo. Eso mismo también. Y para los tomatitos confitados funciona, ¿no? Yo creo que anda súper bien. Ah, ya. Todavía no lo pruebo, pero... Harta tomate en esta cena. Tomate de entrada, tomate confitado, tomate y tomate. Faltó la crema de tomate.
Yo los encuentro buenos todos los vinos. Esa es nuestra virtud y nuestro problema. Claro, pero Claro, yo soy... un principio yo de soy no poeta, discriminación. po. Yo soy poeta, no soy Principio de equivalencia. catadora de vino. Para nosotros la equivalencia es con el vino. Claro. En boca, Totales. al igual que el anís, es pura fruta. Esto no debiera tener nada de madera. No se siente por ninguna parte. Es un vino que, si bien es un vino bastante simple, no creo con esa palabra decir que es un vino malo, pero no entrega muchas más notas de las primeras que uno tiene en la boca. Se llena la boca de mucho sabor, pero se va bien rápido y no tiene un segundo gusto después que uno lo traga. Y es solo fruta. No tiene ficha técnica, pero yo me atrevería a decir que tiene muy, muy poquita madera. Lo que habla igual de uvas bastante bien, las uvas donde lo hicieron. Ya, es que me estoy estoy arriesgando Tíralo mi nomás, reputación. tíralo. Estamos ensayando. Pero deben ser bastante buenas uvas, porque la madera dentro de los vinos tintos lo que viene a hacer es corregir imperfecciones. ¿Ya? Entonces, generalmente los vinos más baratos, vinos que no son de buenas uvas, tienen mucha madera para que todas las imperfecciones que pueda tener la uva se tapen. Yo aquí siento muy, muy poquita madera. Quizá al final, ya ahora que está como mi boca salivando, se puede sentir como amargor de tabaco, pero al principio no se siente nada. Así que me atrevo a decir que una muy buena uva es un vino bastante, como dice la gente, gastronómico. Se presta para comer cualquier tipo de cosa, por supuesto con cierta fuerza, algún tipo de carne. La berenjena, yo encuentro que una berenjena así como debería andar estupendo. Así que Ideal para Palacio. un buen vino de fiesta. Oye, que me gustó esa idea que la madera arregla las imperfecciones. Yo me quedé pensando en algo. Tapar como metáfora política, ¿no? Y recordé un escritor colombiano muy recomendable, Juan Cárdenas. Tiene una serie de novelas, de ensayos, Los Estratos, El Diablo de las Provincias, Volver a comer del árbol de la ciencia. Y él pasa gran parte del tiempo en Chile. Y una vez le escuché decir, tuve una teoría, jugando, ¿no?, sobre la mayonesa y los sándwiches de comida rápida en Chile, ¿no? Que todo rebalsado en mayonesa. Decía que eso le parecía una metáfora de la política chilena, tapar todo. Claro. ¿No? Eso me quedé pensando con respecto a que la madera también se ocupa para tapar todas esas imperfecciones de la fruta en este caso. Y eso tiene mucho que ver con la historia política de este país, me parece. A mí también me recuerda el reverso, don Hugo, de todo esto, que es un hermoso libro de un ensayista chileno, Luis Oyarzún, se llama Mudanzas del Tiempo, en cuyo texto Oyarzún habla de la efusión amorosa del alcohol. Y lo digo por lo reverso, porque yo creo que es algo que jamás van a sentir Cass y sus secuaces, ¿no?, al momento de probar estos vinos, ¿no?, que sería como ese momento como de efluvio, de éxtasis, ¿no?, al momento de brindarse, ¿cierto?, a este banquete, ¿no?, frutoso o mineral, ¿no?, respecto a los vinos. Salud. Salud. En síntesis, yo creo que fueron muy buenas opciones para una comida con amigos, sobre todo si los que pagamos por los vinos fuimos nosotros y no ellos. Fabuloso. Quizás yo ahí hubiera tirado un poquitito más caro, pero bueno, seguramente querían que pasara piola, no pasó. No pasó. Y este es nuestro ejercicio un poco para sacar Le eso. faltó madera para cubrir sus imperfecciones. Bien, muchas gracias, Gonzalo, por Muchas tus gracias, tremendas Gonzalo. recomendaciones. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Ya estamos finalizando nuestro podcast, pero antes de irnos, algunas recomendaciones que siempre hacemos de tipo cultural. A ver qué recomendaciones tienen ustedes. Bueno, yo acabo de hacer la recomendación. Sí. Acabamos de hacerla en el bloque Del anterior, Oyarzún, la volvemos a hacer. Sí. Pero podemos ser reiterativos, ¿no? Y quizás recomendar este libro de Ennio Voltedo, La Noche, ediciones Altazor. Pareciera que fuese como un... Muéstralo para allá. Claro. Pareciera que estoy haciendo como publicidad de Ediciones Altazor, porque en el capítulo anterior también hablé de Ediciones Altazor, editorial Viña Marina. Pero Ennio Voltedo, abogado, maestro, publicó este libro que habla un poco del Chile de los años 80, 90, a propósito del Pen y el Poj, respecto a una suerte como de larga noche que estamos viviendo en nuestro país y que yo creo que se sigue prolongando, ¿no? Uno de los poemas más famosos
justamente se llama La Noche, donde dice en el verso final, en Chile la noche es eterna. Yo también había comentado en el blog anterior el libro que traía para recomendar en este capítulo, pero lo vuelvo a mencionar, vuelvo a insistir en él porque me parece que también es una autora en la que hay que insistir, ¿no? Guadalupe Santa Cruz, Quebrada, la cordillera en Andas, un informe poético sobre las quebradas del norte del país, ¿no? Un libro que conjuga texto e imágenes y en realidad es una puerta de entrada para acceder a otros textos, sobre todo narrativa y ensayos de la autora, que me parece una autora que a la que aún le doy mucha atención crítica. Bien. Bien, ya nos estamos despidiendo entonces. Antes de irnos, quiero agradecer a nombre de nuestro programa Extintos a Said Records, que nos acompaña en toda esta producción, y especialmente a Ricardo Peña, que está ahí detrás de las cámaras del audio y que permite que todos ustedes nos estén escuchando. Un abrazo para todos, a ver qué nos trae la contingencia y la no contingencia para los próximos capítulos. Nos vemos. Y Muchas gracias. ¡Salud! No sé, pues no decía.